Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. En esta oportunidad vamos a presentar la clase de Ariel Sampaolesi, docente e investigador en la Universidad Nacional de San Juan. Viene desarrollando una vasta tarea como actor, dramaturgo, director y gestor cultural. Entre sus trabajos más destacados pueden mencionarse El Rey Lear y Feroz, obra con la que participó en festivales en Argentina, en Brasil, en Paraguay, Colombia y Corea. Entre 2010 y 2016 se desempeñó como director del espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del Sol con más de 700 artistas en escena. Esas experiencias le han permitido desarrollar una conceptualización acerca del montaje de espectáculos y procesos creativos con grupos numerosos. Los invitamos ahora a compartir la clase magistral con Ariel Sampaolesi de la provincia de San Juan. Saludos a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el Avispero Escénica, que es una sala teatral de la provincia de San Juan, una sala de teatro independiente. Desde aquí estamos celebrando esta iniciativa, esta propuesta del Instituto Nacional del Teatro para este intercambio de saberes. Antes que nada les quiero contar un poco cuál fue mi primera reacción cuando me convocaron para hacer este video. Lo voy a tratar de resumir con bastante brevedad. Lo primero que se me vino a la mente es esto de pensar de qué es lo que puedo hablar, de qué cosa puedo hablar. Pensando también en un contexto en el que el teatro, tal y como lo ha concebido la humanidad toda hasta ahora, se encuentra en crisis, en un contexto donde la idea de un teatro pandémico sobrevuela nuestras cabezas como si se tratara de cuervos o de algo que amenaza al teatro. En medio de esta polémica de transmisiones de streaming, sí o no, si la materialidad del teatro está cambiada o está subvertida, en esta polémica de teatro en vivo con distanciamiento social, un distanciamiento social que no solo debe darse con el público y los actores, sino con los actores entre sí. Bueno, y un sinfín de puntos de vista sobre estas nuevas materialidades a las que aparentemente el teatro debería adaptarse en función de esta pandemia. ¿De qué puedo hablar? ¿Qué es lo que puedo compartir con ustedes? Bueno, la respuesta que se me vino a la mente fue hablar del trabajo que he hecho en los últimos 10 años con cierta continuidad, que es mi trabajo en la Fiesta Nacional del Sol. Voy a hablar de dirección teatral, de grandes grupalidades, algo de lo que nunca hablo, pero que es lo que he hecho con continuidad en los últimos 10 años. Me parecía honesto por ahí compartir esta experiencia con ustedes para que también fuera un aporte desde quienes nos dedicamos a hacer grandes puestas teatrales, ¿no? En esta computadora que ustedes ven acá tengo como varias cosas que es lo que he ido organizando un poco. Voy a estar como leyendo también un poco algunas cosas o algunos puntos para que la charla esté lo más organizada posible. Para quienes no lo saben, entre 2010 y 2016 he cumplido el rol de director teatral del espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del Sol, un espectáculo que es multidisciplinar, que se desarrolla en espacios abiertos, en grandes dimensiones, con escenarios que también tienen grandes medidas, escenarios que tienen 60 metros de boca por 40 de fondo, digamos, ¿no? Y que además son espectáculos que tienen la particularidad de que uno tiene que meterse a dirigir grupalidades de entre 300, 500 y hasta 700 personas.
Digo personas y no artistas porque a veces otra de las características que tiene este espectáculo es que mezcla grupalidades, ¿no? Nos encontramos por ahí con artistas, pero también con performers o con gente común que en ese momento está actuando, está cumpliendo un rol dentro de la escena. Y después otra gran característica que tienen estos espectáculos es que el público también es un público amplio, un público de grandes cantidades, ¿no? Pensar en una función en donde se meten 60.000, 70.000 espectadores. Posteriormente, en los años 19 y 20, también he dirigido otra parte de la Fiesta Nacional del Sol, que es el Carrusel del Sol, que es un desfile de carruajes. Estas características que tiene, estas características de dimensiones o de grandes dimensiones que tienen estos espectáculos hacen que, a su vez, la repercusión de los mismos sea una repercusión de gran masividad y que la experiencia de dirección esté muy mirada, muy observada, digamos, ¿no? Por los medios de comunicación, por la crítica y por el público. Quizás debería en este punto contar un poco el contexto en el que he dirigido grandes grupalidades, ¿no? La Fiesta Nacional del Sol es una fiesta nacional como todas las como muchas que suceden en varios lugares del país. Esta fiesta en San Juan se desarrolla en verano, en el mes de febrero. Es una fiesta que tiene varios elementos. Por un lado, una feria agroindustrial y gastronómica. Por otro lado, un carrusel, que es un desfile de carruajes, como ya lo dije antes. Y por otro lado, este espectáculo final, que es el momento que concita la mayor atención de los espectadores, y este espectáculo tiene distintas temáticas que van cambiando año a año. Me había anotado acá algunas preguntas. ¿Cómo se hace la Fiesta del Sol, por ejemplo? Es una de las preguntas, ¿no? Bueno, se hace convocando a artistas y a roles escenotécnicos para montar este gran espectáculo, y el Estado es el productor de ese espectáculo, ¿no? Pensemos que los recursos que se invierten son recursos amplios, recursos grandes, y además se hace, como lo dije antes, en contextos naturales, grandes, morfológicamente grandes. En mi caso, lo que me ha tocado hacer es dirigir la Fiesta del Sol en un autódromo rodeado de montañas, ¿sí? El autódromo El Sonda. La fiesta convoca a públicos de todas las edades, un público que es muy popular, muy heterogéneo y también masivo, ¿no? Una gran cantidad de público. Como lo dije antes, la repercusión que tiene es por la cantidad de público que mira el espectáculo, y también por otra característica que tienen este tipo de espectáculos, que es la transmisión en vivo. La puesta se transmite se transmite, digamos, está mediatizada por las cámaras o por el ojo del director. Este es un tema que voy a retomar luego en otro momento. Retomando y recapitulando, lo que he hecho es una revisión de ideas bastante desordenadas sobre la dirección teatral de grandes escenas, de multitudinarias escenas, y lo que van a encontrar ustedes aquí es un video que tiene 3 partes. Por un lado vamos a hablar de la mirada ampliada, por otro lado vamos a hablar del detalle en la escena ampliada, y la última parte, que es el cuerpo como detalle. Una escena ampliada sería una escena espaciosa, grande, prolongada, alargada, oblonga, dilatada y holgada. No son cosas que se me hayan ocurrido a mí, son adjetivos y es una definición de la palabra amplio, ¿no?
Creo que el adjetivo amplio es un adjetivo que impacta en 3 momentos de la escena. Por un lado en el tiempo, por otro lado en el espacio y por otro lado en la mirada. Vamos a abocarnos a hablar de esos 3 elementos, ¿no? Por un lado el tiempo ampliado, por otro lado el espacio ampliado y por otro lado la mirada que es ampliada. Para hablar del tiempo ampliado tendríamos que hablar de lo que es el tiempo escénico, ¿no? Un tiempo que no está anclado al tiempo real de la acción, sino más bien un tiempo que está subvertido, subjetivado, un tiempo que subjetiviza la acción real. La cuestión del espacio ampliado yo lo dividiría en 2 partes, o al menos es la experiencia que he tenido, poder dividir ese espacio ampliado en, primero, las condiciones morfológico-arquitectónicas del espacio. Estos serían accidentes geográficos, ¿no? Como una montaña, algunas construcciones viales como un camino, ¿no? Ese tipo de cosas que por ahí pueden aparecer en un autódromo. Los graderíos naturales, las gradas que se construyen en las mismas montañas, ¿no? Estacionamientos, rutas, gradas naturales, escenarios gigantes, arcos gigantes también, que son los que sostienen las luminarias, ¿no? Y por otro lado, el contexto, ¿no? También es un contexto amplio, ¿no? Un espacio amplio, un espacio en donde uno mira para arriba y puede ver las estrellas, y mira adelante y puede ver la luna, y esa luna va moviéndose también, ¿no? Características por ahí de ese espacio, ¿no? Y por otro lado, un espacio que es escénico, es decir, el lugar donde va a transcurrir la acción. Vamos a la mirada ahora, la mirada ampliada, que es la mirada del director. Sería el rol que el director tiene en la escena. Un director que no es solamente director de actores, sino que dirige a todos esos intérpretes con una mirada teatral, ¿no? Alguien que está, si se me permite el término, velando por la teatralidad, ¿no? Una persona que está pendiente de que la teatralidad suceda dentro de ese espectáculo, dentro de semejante magnitud, ¿no? En medio de otras direcciones, coordinaciones de áreas específicas, camiones, transportes, logística, un montón de cosas que empiezan a suceder. Alguien tiene que haber ahí que esté defendiendo de algún modo la teatralidad del espectáculo. Se me ocurre hacerme la pregunta, ¿cómo ampliar esa escena? La verdad que no sé si tengo respuestas al respecto. Más bien lo que tengo son otras preguntas que me he hecho a lo largo de mi trayectoria, digamos, dentro de la dirección. Cuando estaba armando esta clase se me vino a la mente un momento de una charla, un taller que tomé con Rodrigo Cuesta, director, dramaturgo cordobés, que nos hacía la pregunta: ¿cómo montarías una escena, o cuál sería la versión más ambiciosa de una escena o de una obra? Sería como una especie de escena irrealizable, ¿no? Y lo primero que a uno se le viene a la mente son pensar en las condiciones de producción, depende de cómo vamos a producir una determinada escena, es como la escena se va modificando, algo que sucede mucho en el teatro independiente. Pero la pregunta de Rodrigo, esta cuestión de la escena ambiciosa o cómo sería una obra ambiciosa, me lleva a pensar que la escena ampliada es una escena ambiciosa, ¿no? Hablamos de escena ampliada no solamente
porque se trate de un escenario grande, sino porque hay muchos elementos que están interviniendo en esta ampliación. La escena está ampliada también por el contexto, es decir, por las condiciones de producción en que se desarrolla. Es amplia porque el sistema administrativo es amplio, porque la producción es amplia, porque lo escenotécnico es amplio, porque los presupuestos son amplios, digamos, ¿no? Porque la difusión y la comunicación dentro de ese espectáculo también es amplia. Y por último, porque el público es amplio, ¿no? Es amplio en cantidad y en heterogeneidad ese público. Y también porque las experiencias de formación y artísticas que se mezclan, que se entrecruzan en este tipo de escenas también son bastante amplias. Bueno, estas son algunas preguntas que me he realizado como director cuando me he enfrentado al problema de tener que dirigir una escena ampliada. Me gusta pensar en las preguntas como problemas que a su vez acarrean otros problemas y otros problemas que luego hay que tratar de resolver con las distintas áreas de dirección, ¿no? Quiero aclarar que estas preguntas son algunos disparadores y que no son unas preguntas que yo me he realizado conscientemente, sino más bien un ordenamiento o algo que he hecho específicamente para este video, con lo cual deben haber muchas cosas que estoy omitiendo u olvidando. La idea es que las preguntas funcionen nada más como disparadores, ¿no? La primera pregunta es ¿cómo hacer para que una acción, un gesto o un movimiento aparezca ampliado? Que aparezca ampliado, pero que no termine siendo algo sobreactuado o ampuloso que de algún modo desvíe la atención del espectador. Otra pregunta es ¿qué pistas hay en la dramaturgia que funcionen como disparadores para pensar en una escena ampliada? ¿Sí? Otra pregunta es ¿cómo construir un sistema de tensiones que vaya fluctuando entre lo ampliado y lo pormenorizado? Sobre lo pormenorizado vamos a volver un poquito más adelante, pero la idea es poder pensar que la escena ampliada no siempre está ampliada, sino que va fluctuando, va y viene para poder captar de algún modo la atención del espectador. Otra pregunta es ¿qué operaciones me permitirían multiplicar una voz o un personaje que habla? Se me viene a la mente una escena de una obra que hicimos en el año 2011 que se llamó Sarmiento, un hombre y sus mundos, que obviamente contaba la historia de Sarmiento en el bicentenario de su natalicio. En esa escena, en esa obra aparecía una escena que era una discusión entre Facundo y Sarmiento, ¿no? Esto era lo que sucedía en la ficción y fue una tarea bastante compleja poder pensar cómo hacíamos para ampliar esa escena, ¿no? Una escena que era una discusión entre dos personas nada más, ¿no? Y que además era una discusión larga porque aparecía allí la antinomia civilización y barbarie, o barbarie. Recuerdo que en ese momento lo que hicimos fue ponerlo a Facundo con un séquito gigantesco de otros Facundos que cantaban y coreaban algunas partes de sus intervenciones, ¿no? La escena terminó resultando un musical en donde Facundo y Sarmiento se cantaban cosas terribles y a su vez los Facundos, ese coro de Facundos, estaba poniendo allí también su voz, multiplicando la voz de ese Facundo de las Pampas, ¿no? Otra pregunta sería ¿cómo dilatar
contraer o deformar el tiempo real para darle un valor escénico. Pensar siempre en un tiempo que narra de otra manera, que no es la manera convencional, un tiempo que va y viene, que se agranda, que se achica, que se estira, esta idea de la subversión del tiempo. Otra pregunta es cómo multiplicar una situación. Otra podría ser cómo construir una percepción visual y sonora de impacto, es decir, una materialidad que tenga como objetivo el estallido de los sentidos, aunque eso no esté logrado, aunque eso no se logre, pero como objetivo, ¿no? Cómo imponer la escena frente a las múltiples o la multiplicidad de estímulos externos a los que el espectador o ese espectador específicamente está sujeto. Y la última pregunta, y esto es algo que también he trasladado a mi experiencia como director en el campo independiente, es ¿qué anclajes tiene la ficción en los hechos reales? En los históricos y en los actuales. Ciertos anclajes que de algún modo me permitan poner en la escena la voz del pueblo, una voz ampliada, ¿sí? Buscar esa voz que está multiplicada. Me gusta pensar en el rol de un director que a su vez es un dramaturgista, un director que investiga algunas cuestiones que pueden servir para poder ampliar esta escena. En esta segunda parte me gustaría invitarlos a pensar en la escena ampliada como un conjunto de detalles, una escena que está plagada de detalles. Una colega, una compañera, Tania Leyes, directora teatral y dramaturga sanjuanina, suele decirme cuando compartimos trabajos en conjunto que no siempre son trabajos artísticos, a veces son trabajos que tienen que ver con otras características, trabajos más de gestión. Suele decirme, vos estás siempre dando las últimas puntadas, esto me lo anoté. Cosiendo el detalle, como una modista, me dice, ¿no? Y esto me hace pensar, y es algo que con Tania lo hemos analizado también en varias oportunidades, incluso para este video ha sido una persona con la cual he consultado, ¿no? Esta cuestión paradojal que de algún modo tiene la escena ampliada. A simple vista pareciera que en una escena ampliada, solo con grandes cantidades, la cosa puede andar. Y en realidad yo creo que es una escena en donde el detalle es muy importante, hasta diría medular con respecto a lo que pasa. ¿Qué es un detalle? Me pregunto qué es un detalle. Tengo cierta obsesión a veces por indagar un poco en la cuestión fenomenológica, ¿no? O el origen, la definición de las palabras, los usos de las palabras. Porque también tengo una formación que tiene que ver con lo lingüístico, con la comunicación, ¿no? Estaba leyendo los otros días una definición de detalle que decía que un detalle es la parte no indispensable que contribuye a completar una cosa. Yo con esta definición no estoy de acuerdo. Para mí el detalle es absolutamente indispensable. Más bien me cierra a pensar en el detalle como con otras acepciones, ¿no? Pensarlo desde su etimología. La palabra detalle deviene del término francés tailler, que quiere decir tajar o cortar, ¿no? Cortar en rebanadas, ir a una pequeña parte, ¿no? Una mirada detallada se orientaría a los pormenores
de algo, ¿no? Como estar frente al jardín de las delicias del Bosco, ¿no? Estar allí contemplando ese tríptico que tiene belleza por su conjunto, pero también tiene belleza por la cantidad de detalles que uno encuentra en ese conjunto, ¿no? Creo que hay una alusión ahí a esa pintura que se pintó, que el Bosco pintó en el 1300, ¿no? Hablar de los pormenores de algo, la mirada del director de una escena ampliada tendría que ser una mirada pormenorizada, minuciosa, exhaustiva, que agote la materia, ¿no? Poder ver cómo este detalle me lleva a otro detalle y a otro detalle y a otro detalle, ¿no? Otra definición de detalle que me encanta es la idea de regalo, ¿no? La idea de detalle como presente, como un regalo, algo que se le da a un otro. Recuerdo haber escuchado en algún momento a Cipriano Argüello Pitt, director, dramaturgo, investigador, cordobés, hablar sobre el teatro como un presente o un regalo para un otro que es el espectador. Me gusta pensar que lo que uno hace es entregar o regalar algo, ¿no? Cuando está actuando, cuando está dirigiendo, cuando está poniéndose al servicio de un hecho creativo. Se tiende a pensar, o el pensamiento común, digamos, sobre la idea de detalle es la cuestión pequeña. Sin embargo, les voy a hacer otra invitación, que es pensar el detalle como un algo, una cosa, un material que se manifiesta en la escena, captando la atención, atrayendo la mirada del espectador. En este sentido, el detalle va a ser algo diferente, algo distinto, algo que se mueve de otro modo, que tiene otro tamaño, que tiene características diferentes al resto, al conjunto, al grupo, ¿no? A lo amplio. A ver, detalle y espectador, y entre medio la atención del espectador, ¿no? La idea de que el detalle va a capturar la atención del espectador, ¿no? Y la va a capturar por distintos motivos. El primer motivo es por sus dimensiones o dicho de otro modo, por el espacio que ese detalle ocupa en la escena, así, lisa y llanamente, los metros cuadrados que ese detalle ocupa dentro de una escena. Recuerdo en una de las obras que montamos en el año 2010, que fue la primera obra que yo dirigí como director teatral en el espectáculo de cierre de la Fiesta del Sol, que se llamó Voces de Libertad, en donde aparecían palomas, ¿sí? Digamos, el libreto decía, deben aparecer palomas, ¿no? Palomas que vuelan. Y bueno, y ahí aparece una problemática, ¿no? La problemática de una suelta de palomas en la noche, en un lugar donde hay sonido, motores, luces, qué sé yo, va a ser un desastre hacer una suelta de palomas en un lugar como ese. Algo imposible de hacer técnicamente, sobre todo porque lo que iba a suceder con las palomas era que se iban a caer encima del público, digamos, ¿no? Para esto habíamos pedido incluso el asesoramiento de un experto colombófilo, ¿no? Para ver cómo las palomas amaestradas podían funcionar en ese contexto. Bueno, la cuestión es que era imposible. Optamos entonces por pensar en que un grupo de bailarinas de danza contemporánea iban a realizar una coreografía como si fueran palomas. Las palomas estaban sueltas, iban con jaulas, bailaban con jaulas, ¿no?
Y a ese conjunto lo que hicimos fue ponerle una jaula que ya no era una jaula de 80 centímetros, 90 centímetros, sino una jaula que medía 4 metros y adentro había otra paloma que no tenía las mismas características de los cuerpos de las bailarinas. Era una paloma más antigua, una madre de todas esas palomas. Y esa madre estaba enjaulada y de algún modo representaba en la escena la libertad. Bueno, ahí logramos que en ese conjunto, que eran esas 50 palomas que estaban bailando con sus pequeñas jaulas, apareciera una gran jaula central que tenía a una paloma enjaulada que estaba queriendo liberarse, ¿no? Y que de algún modo, cuando hace esa acción de salir, de liberarse de esa jaula, hace que también la escena mute hacia otro lugar, ¿no? Recuerdo también en el 2011, en el espectáculo Sarmiento y sus mundos, presentamos a una doña Paula, a la madre de Sarmiento, con un cuerpo pequeño, de tamaño natural, pero con un enorme vestido de 10 metros de diámetro, un vestido tejido que de algún modo llamaba muchísimo la atención en el escenario. Otro ejemplo es un espectáculo que dirigimos en el año 2016 que se llamó 1816, El Grito Sagrado, en donde decidimos poner un barco en escena, una escena que podría haberse desarrollado, que era una discusión, era una discusión entre 4 o 5 personas que a su vez representaban en ese contexto a la iglesia, al poder político, al poder militar y al poder eclesiástico y a su vez al poder de las corporaciones, digamos, ¿no? Esos personajes que estaban allí interpretados, en vez de aparecer alrededor de una mesa repartiéndose los territorios de la Patagonia, pues venían montados arriba de un barco. Y lo que hicimos es que ese detalle fuera un gran detalle. De repente el escenario, que era una habitación, abrió unas compuertas y lo que apareció fue un barco, ¿no? Un gran barco en escena. En la proa de ese barco se desarrollaba la discusión por las tierras. Otra forma de capturar la atención del espectador sería por el lugar donde el detalle está ubicado. Otra vez voy al 2016, a 1816, El Grito Sagrado, una obra en donde en el final decidimos armar un escudo humano y decidimos que ese escudo humano estuviera ubicado detrás del escenario, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo detrás del escenario? Que no se veía, el público no lo veía. Sí, el público lo veía porque estaba a 30 metros de altura. Lo que pensamos era que la ubicación de ese escudo en altura podía darle al público una perspectiva de visión y podíamos capturar de ese modo la atención. La ubicación tiene un riesgo, ¿no? Podemos tener algo enorme en la escena que esté mal ubicado y que haga que parte de los espectadores no vean eso que está mal ubicado. Esto un poco lo digo pensando en mi experiencia, ¿no? En que en muchas oportunidades hay cosas que quedan no resueltas porque uno no sabe bien qué decisiones tomar con respecto a la ubicación del detalle. Hasta ahora hemos hablado de las dimensiones
y del lugar donde está ubicado el detalle. Me gustaría hablar ahora del momento en el que acontece, que también es una cosa importante, ¿no? Es decir, en qué momento de la estructura, dramaturgia, sucede ese detalle. Se me viene a la mente una obra que dirigimos en el año 2014 que se llamó Raíces de Libertad, Latinoamérica, la patria grande, que hablaba sobre los movimientos revolucionarios latinoamericanos, ¿no? Allí habíamos decidido poner una escena intimista entre Amancay, que era la heroína de la historia, de la obra, un papel que interpretaba Anaí Navarro, una actriz sanjuanina, y en Monseñor Romero, el cura salvadoreño que fue asesinado en 1980 en El Salvador. Era una escena íntima en donde Amancay ayudaba al cura a ponerse la ropa en una sacristía antes de la misa en donde al cura lo iban a matar, ¿no? Allí la decisión que tomamos con el detalle, con un detalle pequeño, con una escena pequeña, imagínense un escenario gigantesco en donde solamente habían 2 actores, una actriz que estaba ayudándole a un cura a ponerse los atributos, ¿no? los ornamentos que usan los curas, las vestimentas, ¿no? Esta escena venía después de una escena multitudinaria y antes de un gran acontecimiento dentro de la estructura dramática, que era el asesinato del cura y que de algún modo cambia el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Otro detalle del cual me gustaría hablar es sobre la precisión. Es posible capturar la atención del espectador por la precisión del conjunto, ¿no? Por ejemplo, una bomba estalla en la montaña, justo en el momento en el que suenan los cañonazos. El pueblo detiene su marcha, mira hacia la montaña, el pueblo queda congelado y aparece una cortina de humo en proscenio. Todo esto que parece una didascalia, ¿no? Que es una descripción de lo que va a pasar en la escena o de lo que va a acontecer en la escena, en estos espectáculos, en estas escenas ampliadas, son un cronómetro. Son cosas que tienen que suceder sí o sí en el momento en el que tienen que suceder, ¿no? Todo sucede cuando tiene que suceder, sería la idea. En escenas corales sincronizadas, por ejemplo, un bailarín, un actor que no sigue el unísono de la coreografía, de algún modo lo que está haciendo es descapturar la atención del público. Descaptura la atención porque la lleva a otro lado, ¿no? O al menos lo que hace es descapturar la atención que queríamos capturar, ¿no? La atención del espectador se muda, se va a otros lugares. El espectador comienza a develar, si hay alguien que está haciendo las cosas mal dentro de una escena de conjunto en donde es tan necesaria la precisión, el público empieza a develar o a encontrar ciertos problemas técnicos y de producción. ¿Qué pensará ese espectador que ve a un bailarín que no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? A un actor que no está haciendo lo que tiene que hacer, que no se ciñe a la precisión como detalle, ¿no? Y el público pensará, pobres, no habrán tenido tiempo de ensayar, ¿no? Como que la atención se va a otro lado. El público empieza a pensar en la falla, empieza a pensar en definitiva, en cualquier cosa menos en lo que queremos que piense, que esté ahí con la atención de algún modo capturada, ¿no? Hemos hablado de las dimensiones, el lugar donde está ubicado el detalle, el momento en que acontece, la precisión del conjunto también como detalle, y finalmente me gustaría hablar del valor simbólico que tiene ese detalle. Pienso
en esta cuestión de qué significa esa falda enorme de doña Paula Albarracín de Sarmiento en Sarmiento y sus mundos, ¿no? En esta invitación que podemos hacerle al público para pensar un poco lo simbólico, ¿no? Desde la retórica. Ese gran vestido está allí porque doña Paula es la matriarca de la casa, porque en las memorias de Sarmiento, donde Sarmiento habla de su casa y de su infancia, en Recuerdos de Provincia, Sarmiento habla de su madre y habla de su casa diciendo la casa de mi madre, la obra de su industria, ¿no? Una matriarca, una madre que se hacía cargo de parar la olla todos los días en esa casa, tejiendo, lavando y cosiendo ajeno, ¿no? ¿Cómo no representar a esa madre con una gran pollera que representa además la femineidad? Algo que para Sarmiento también había sido una gran marca, ¿no? Podríamos haber optado por ponerlo a Sarmiento leyendo libritos, como lo hemos visto en los dibujos en la escuela primaria, ¿no? Leyendo libritos bajo la higuera. Sin embargo, esa representación de la casa de Sarmiento y de la cuestión de la dedicación a la lectura, al amor por las letras, por la educación y todo aquello, lo vimos o lo representamos a partir de este vestido. Allí estaba el valor simbólico, lo subjetivo de ese gran objeto, ese objeto de grandes dimensiones. Esta es una nueva invitación, la invitación de pensar al cuerpo como un detalle. Un cuerpo que exhibe, un cuerpo que comprende y un cuerpo que tecnologiza, ¿sí? El cuerpo como un detalle. El cuerpo que exhibe tiene que ver con esta cuestión de mostrar al espectador, ¿no? En una escena ampliada, en un escenario ampliado, en un espectáculo de grandes dimensiones, el cuerpo tiene que estar exhibido, tiene que estar abierto, ¿no? Un cuerpo que está que no está predispuesto a la exhibición es un cuerpo que no va a ser muy efectivo, ¿no? dentro de la escena. Este cuerpo que se exhibe es un cuerpo que se exhibe para el público que está ahí, pero también un cuerpo que se exhibe para las cámaras que lo están filmando, ¿no? Y digo esto porque uno de los problemas que tiene la escena ampliada es que por lo general hay a su vez cámaras que están tomando ciertos detalles para que el público pueda ver esos detalles de modo ampliado. Un bailarín que está contando tiempos, que está contando ochos, en lugar de estar compenetrado con lo que está pasando en la escena, es un bailarín que va a ser tomado en cualquier momento por una cámara, y la decisión de la dirección allí ya de la dirección teatral, del espectáculo en sí, sobre qué mostrar, ha sido intervenida por otro director, que es el director de cámaras. Entonces, la función del director teatral sería que ese cuerpo que se está exhibiendo de algún modo comprenda lo que está haciendo. Y aquí nos metemos en este cuerpo que comprende, que sería el segundo cuerpo, ¿no? Una cabal comprensión del cuerpo o del intérprete acerca de lo que está haciendo, cuál es la función que ese actor cumple en la escena. Recuerdo haber hablado en algún momento, haber tenido en algún momento una charla con un amigo que es Silvio Lang, director, dramaturgo pampeano,
con el cual hablábamos sobre la cuestión del actor que comprende. Silvio decía en ese momento, no sé qué dirá ahora, pero en ese momento decía que el actor debe comprender lo que está haciendo, que si el actor comprende, la obra de algún modo comienza a suceder. Es necesario, es muy necesario que los intérpretes comprendan cómo está fluyendo, por ejemplo, la escena, cuál es el flujo de la escena, cómo se mueven esas grupalidades en la escena, cuál es el ritmo, el tempo, la velocidad, el tono que la escena tiene para que el cuerpo tenga ese ritmo, ese tempo y ese tono, esa velocidad que la escena requiere. La comprensión de estos elementos ayuda a regular el flujo, es decir, cómo transcurre la escena, ¿no? Un intérprete contando ochos, desarrollando una partitura de movimiento impecable, excelente, no necesariamente es un intérprete que ha comprendido la escena. Y en esto tiene mucho que ver las condiciones de producción de una escena ampliada. Suele suceder que los intérpretes en la escena ampliada tienen una relación de distancia con la escena, ¿no? A ver, nos ubiquemos un poco en el contexto. Se trata de un espectáculo en donde los intérpretes han sido seleccionados en un casting, no saben de qué viene la obra, no saben qué es lo que van a hacer en esa obra. Quizás saben la temática, pero nada más que eso. Y además son personas que están contratadas para ensayar 3 horas por día, de lunes a viernes, durante 2 meses para poder montar ese espectáculo, ¿no? Entonces acá empiezan a aparecer algunos problemas. El problema de la distancia con el proyecto en sí, primero porque el intérprete no lo conoce y luego puede ser por cuestiones ideológicas que tenga algún tipo de distancia con el proyecto. Un cuerpo que puede estar también distanciado con el hecho artístico en sí, algo que desde mi experiencia deviene de las heterogéneas experiencias, valga la redundancia, de formación y trayectorias artísticas. Y después un distanciamiento por prejuicio, ¿no? Algo que tiene que ver con el ego. Prejuicio del trabajo del otro, ¿no? Estos son elementos que de algún modo van distanciando al intérprete. Me gustaría contar brevemente una anécdota. Cuando yo dirigí por primera vez la Fiesta del Sol, había un gran hermetismo con respecto a cuál era la temática o qué era lo que iba a suceder en la escena. Y ese hermetismo se traducía en un desconocimiento de los intérpretes sobre lo que estaban haciendo. Las escenas se ensayaban, se hacían ensayos parciales y luego se ensamblaba y bueno, lo que resultaba de ese ensamble era lo que se mostraba al público. Y yo notaba que no había una cabal comprensión de los intérpretes sobre lo que estaban haciendo y tampoco un interés por comprenderlo, porque así había sido el uso, ¿no? Durante 10 años, 7 años en realidad, lo que intentamos hacer en el espectáculo final fue acortar esa distancia, tratar de que los intérpretes comprendieran cada vez más lo que estuvieran, lo que estaban haciendo, ¿no? La idea de comprender tiene que ver con acortar todas esas distancias que podemos tener, las estéticas, las ideológicas, las de experiencias de formación, las de experiencias artísticas, ¿no? Esto estaría más enmarcado en lo que sería el proceso pedagógico de la dirección. Tiendo a pensar que un cuerpo que comprende es un cuerpo que está preparado para el azar, ¿no? Ustedes dirán que tiene que ver el azar en una escena de precisión. Has estado hablando antes de que el detalle es la precisión. Bueno, sí, dije que la escena ampliada es una escena precisa, pero a esta
escena altamente precisa le viene bien y le hace muy bien que los intérpretes transiten momentos que se dejan librados al azar. Un cuerpo que comprende es un cuerpo que construye a partir de una serie de motivaciones azarosas que, sin embargo, responden a ciertas reglas. En este caso serían las reglas del azar, ¿no? Se me ocurre que dentro de la precisión hay cosas que el cuerpo tiene que hacer, que el intérprete tiene que hacer, y que dejar ciertas cosas libradas al azar le dan respiro, le dan oxígeno a la escena ampliada, a esta escena que tiene que tener altos índices, por decirlo de algún modo, de precisión. Hemos hablado del cuerpo que exhibe, del cuerpo que comprende, y ahora vamos a hablar del cuerpo que tecnologiza, que es un tema que quizás tiene una palabra compleja, ¿no? Un verbo que sería el verbo tecnologizar, pero que es bastante sencillo. Me gustaría hablar sobre las grupalidades, ¿no? Me gusta pensar en mareas humanas, en masas de gente, en grupalidades o en la grupalidad como una tecnología. Una grupalidad o distintas grupalidades que van a resolver ciertas cuestiones de la escena ampliada, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Se me ocurre en este momento la grupalidad, lo que sucede con la grupalidad en el teatro independiente, ¿no? Son grupalidades que se van construyendo por afinidades, por vínculos afectivos, por experiencias compartidas, por paradigmas estéticos o poéticos y también por experiencias de formación, ¿no? Se va constituyendo en el grupo teatral independiente una familiaridad, hay una idea de familia. En los proyectos oficiales, en el teatro oficial y más en proyectos que tienen o en espectáculos que tienen cientos de intérpretes, las grupalidades son muchas, hay muchas familias, ¿no? Están las familias de los malamberos, las de los murgueros, las de los bailarines, las de los cantantes, las familias de los que se conocen de otras fiestas, las familias de los que siempre son seleccionados en los castings porque son intérpretes o bailarines, actores, cantantes muy efectivos, entonces siempre los eligen en los castings. Los actores, los actores que trabajan siempre en proyectos oficiales o los grupos de teatro que también se mezclan allí en esas grupalidades, los improvisadores, los clowns, los parkour, digamos, como muchas grupalidades, diversas vincularidades que están rozándose, fusionándose, me gusta la palabra apareándose, ¿no? Entre sí y construyendo una tecnología para la escena ampliada. ¿Cuál sería el rol del director en esta cuestión de velar o detectar esta tecnología? Bueno, lo primero que tendría que hacer el director es poder detectar algún tipo de tecnología, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo es que vamos a trabajar? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a resolver esta escena? ¿Y qué grupalidad es la que va a llevar adelante esta resolución? Si va a ser una, o van a ser varias, o se van a mezclar, ¿no? Detectar la tecnología por un lado, ponerla en funcionamiento, escuchar ese funcionamiento, una cosa muy importante, ¿no? Escucharlo, pero escucharlo con todos los sentidos, ¿no? Que sea una escucha que no solo venga por el oído, sino que esté por la mirada también, ¿no? Y lo más doloroso para el creador, que sería cambiar el rumbo, pegar un volantazo, si esa tecnología que se ha encontrado no está funcionando.
Y lo último, y que tiene que ver con lo anterior, es tratar de no enamorarse de esa tecnología, ¿no? de ese método hallado. Aprovecho el final de esta clase para agradecer al Instituto Nacional del Teatro por esta iniciativa de intercambio virtual en este momento de crisis para el teatro, uno más de todos los momentos críticos que el teatro ha tenido a lo largo de su historia. En este contexto en el que no podemos encontrarnos los teatristas independientes de este país, en nuestros festivales, en nuestros festejos, en nuestros encuentros, esos que de algún modo generan el intercambio, ¿no? el contagio, esos lugares que suceden, esos espacios que suceden en todo el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste, donde lo que hacemos es traficar nuestras experiencias para resignificarlas y convertirlas en nuevas experiencias. Desde San Juan les mando un abrazo enorme a todos y a todas.